Vamos a conversar de esto con el máster en salud pública, también integrante del Colegio Médico Chileno, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, José Miguel? Hola, Lucía, muy buenos días. Muy buenos días. Estaba recordando la semana pasada una nota que llegaba desde precisamente Europa a propósito de lo que pasaba en China y que decía que la población se ha ido alertando de los riesgos por la muerte de figuras públicas. Muchas figuras públicas, cantantes, actrices, actores, escritores, personas distintas, famosas, han ido muriendo, lo que ha ido alertando sobre si es real o no las cifras y la forma en la que está comunicando el gobierno chino. Pero ¿por qué nos tiene que preocupar lo que está pasando en China, José Miguel? Más allá de, por supuesto, la situación humanitaria. Bueno, mira, China es un caso especial. China, a diferencia de lo que sucedió en el resto del mundo, sobre todo en Occidente, estamos hablando de Europa y en las Américas, principalmente China, a pesar de que el virus y esta pandemia nació en el gigante asiático, la verdad es que producto del manejo de COVID-0 y de la estricta protección que se hizo durante estos 2 años para impedir la circulación viral, la verdad es que la población china no se vio expuesta a ninguno, prácticamente a ninguno de los brotes anteriores. Estoy hablando de población a nivel general. Estamos hablando de que no se vio expuesta al brote de la variante original ni de las progresivas variantes, las cuales eran mucho menos contagiosas, pero mucho más letales de las que conocemos hoy en día. En ese sentido, la gran población china, sobre todo a los interiores del país, no se vio expuesta, no adquirió inmunidad natural, es decir, no generaron anticuerpos para poder defenderse de las variantes anteriores y que hoy día sabemos dan en parte protección para las nuevas variantes. Y en ese sentido el país tampoco realizó una gran campaña de vacunación. Hoy en día China no tiene más allá del 30% de sus adultos mayores, que son la gran población de riesgo, vacunada. A su vez también lo hace con una vacuna que es de virus atenuado o de partes virales como es Sinovac, y en ese sentido no es la mejor vacuna que entrega la mayor protección. Por lo tanto, se le da este escenario ideal para generar la catástrofe en que tenemos. Claro. Lo otro es que efectivamente lo que señalaba el director de la OMS, las cifras de China siempre nos han generado un tremendo mar de dudas, principalmente por la injerencia que tiene el gobierno sobre los medios de comunicación. Cifras. Claro. Exactamente. Y también porque evidentemente estas variantes nuevas, donde hay una gran cantidad de personas asintomáticas, donde hay una gran cantidad de personas que desarrollan poca cantidad de síntomas, es decir, oligosintomáticas, cuesta mucho identificarlas y testearlas. Por lo tanto, China de per se ya tiene un problema en esta ola para generar datos que sean confiables. Ahora, pensaba también en la preocupación para el resto del mundo sobre lo que está sucediendo en China, y yo mencionaba hace un rato, ¿no es cierto? Como más allá del problema humanitario, que significa desde distintos puntos de vista, el acceso a la información, pero también el cuidado de las personas. Hay un problema global, por ejemplo, ante el surgimiento de brotes en un país con ese nivel de población que puedan ser muy masivos y que ahora están saliendo al mundo también, dada la limitación, o sea, el cierre de las limitaciones de movilidad que tenía el país. Bueno, claro, a ver, mientras la pandemia esté en ciernes en el mundo, el riesgo se va a mantener. Este riesgo puede aumentar o disminuirse y está dado principalmente por la aparición de variantes, claro, por la aparición de mutaciones del virus que le entreguen características distintas a las que ya conocemos. Hoy en día estas características están dadas principalmente por la contagiosidad, es decir, por la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene el virus de transmitirse de persona a persona. Si hablamos de las variantes originales, estamos hablando de la que nació, ¿no es cierto?, en la misma China o la que conocimos nosotros en las Américas, como, qué sé yo, Epsilon, Gamma y otras variantes, efectivamente estas tenían una letalidad mayor, una capacidad de generar problemas, sobre todo a nivel pulmonar, mucho mayor, pero con una limitada contagiosidad. Por cada persona contagiada no eran más allá de 2 o 3 personas que se podía transmitir este virus. Estamos hablando que con las variantes que estamos viendo en China, la contagiosidad ha subido a entre 15 a 18 individuos, lo cual es una tremenda y altísima contagiosidad, afortunadamente con mucho menos letalidad. ¿Cuál es el gran peligro de esto? Es que estas variantes en el fondo
puedan trasladarse, como ya se ha hecho, a otras partes del mundo y justamente en países donde, por ejemplo, la vacunación no ha sido tan desarrollada, efectivamente se generen brotes mucho más elevados. Y el riesgo que vamos a tener permanente es que mientras se mantenga esta alta contagiosidad en una gran cantidad de personas, como por ejemplo lo es China, pueda aparecer otra variante que adquiera otra capacidad donde, por ejemplo, aumente su letalidad o genere un escape inmunológico muy importante para las vacunas actualmente conocidas, por lo cual nos haga volver atrás a nivel mundial en la etapa de la pandemia. Ese riesgo se va a mantener y evidentemente ese riesgo en China va a ser mucho mayor en otros países, por ejemplo, que tienen programas de vacunación mucho más avanzados. Eso es bien relevante de tenerlo a mano, ¿ah? Hay que ser conscientes de eso. En el mundo de la epidemiología dicen no se puede predecir nada respecto de los virus. Uno no puede decir que desde ahora en adelante el virus cada vez va a ser menos letal porque encontró al hospedero, que es el humano, y ya sabe cómo vivir en él. No, uno nunca sabe cómo va a mutar y cómo va a ir mutando además al encontrarse con otros factores. Y hemos visto cómo efectivamente en lugares donde se acumula mucha contagiosidad, donde hay mucho contagio, como lo que pasó en Brasil, ¿no es cierto? Una de las primeras variantes que impactó fuerte en Latinoamérica fue porque en Brasil no se tomaban las medidas y efectivamente se produjo un fuerte brote en una zona sur de Brasil que terminó generando una variable que fue de alto impacto en toda Latinoamérica. No podemos entonces saber cómo va a mutar en el futuro. ¿De qué manera tenemos que estar prevenidos? Pero sobre todo los estados, los gobiernos, ¿de qué manera tienen que estar entonces manteniendo ciertas alertas y previniendo que cualquier nueva mutación o variable nos obligue a retroceder? Porque eso es algo que ya no nos imaginamos. Nosotros creemos en la población común y corriente, los neófitos en esto, los profanos, como se dice en el mundo de la ciencia, ¿no es cierto? Quienes no sabemos de epidemiología, creemos que partió grave y que cada vez va a ser más leve. Pero en algún momento puede retroceder. Entonces, ¿de qué manera los gobiernos tienen que mantener prevenida a la población? Bueno, lo primero que todo, hay algo que la Organización Mundial de la Salud incita a los gobiernos, que es mantener la vigilancia genómica. Es decir, mantener la vigilancia sobre los casos activos y la identificación genética de los virus responsables de esos contagios. En ese sentido, así se puede precozmente identificar variantes que puedan eventualmente ser de preocupación o que generen cambios en la dinámica de cómo se está desarrollando en la pandemia. Por lo tanto, la vigilancia genómica es una información, pero tremendamente importante, no solo para la Organización Mundial de la Salud, sino para los mismos gobiernos, para que puedan tomar herramientas, ¿no es cierto?, tener herramientas o elementos de toma de decisiones importantes para esto. Lo segundo tiene que ver con los datos epidemiológicos, con que sí, tenemos que, los gobiernos tienen que mantener un nivel de testeo, ¿no es cierto?, de identificación de casos que sea interpretable de forma importante para saber cuál es la circulación viral. Así sabemos, por ejemplo, que el número de casos diarios o totales, ¿no es cierto?, en un periodo de tiempo, el número de el número de casos nuevos, el número de personas que se agravan, el número de hospitalizaciones, son datos que son muy importantes porque nos van hablando de la circulación viral y de cuánto impacto está generando esta circulación viral en el sistema hospitalario. Por ejemplo, en Chile nosotros hoy día sabemos que tenemos variantes que están presentes en China y que están circulando en nuestro país, que están generando una cantidad muy importante de casos, pero si eso nosotros lo asimilamos a el uso hospitalario, a la cantidad de gente que está consultando en la urgencia, que se está hospitalizando, es un número tremendamente bajo referente al número de casos. Y eso nos da una señal de cómo el programa de vacunación exitoso está impactando positivamente en la protección a la población. Perfecto. Lo otro es, hay otras formas de cómo uno puede saber la circulación viral que son muy novedosas, como por ejemplo en la circulación en aguas residuales, y yo creo que es algo que los países pueden seguir avanzando. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, para mantenernos al día también sobre qué le tenemos que pedir a nuestras autoridades en toda Latinoamérica, además, donde los sistemas de salud también a veces no tienen la capacidad de resistir un brote que se agrave en la población. José Miguel Bernucci, máster en salud pública, conversando sobre la presentación que hizo ayer a la prensa la OMS respecto de la alerta que hay que tener sobre los datos que nos están llegando de China, o los malos datos que nos están llegando de China. Muchas gracias, que esté muy bien. Un gran saludo.